Hola Elia, buenas tardes. Es viernes y toca hablar de derecho y teniendo en cuenta que nos encontramos dentro de la Semana del Carnaval, me ha parecido interesante que sepáis que el Código Penal Español contempla un agravante de la responsabilidad criminal para aquellas personas que ejecutan el hecho delictivo mediante disfraz. ¿Qué es el disfraz? Bueno, todos sabemos lo que es un disfraz, pero el Código Penal no lo dice. Tenemos que recurrir a la jurisprudencia, la que ha habido a lo largo de estos años. Concretamente hay una sentencia que me parece muy clarificadora, la de 7 de marzo de 2007 del Tribunal Supremo, en la que no solamente nos explica lo que es un disfraz, sino además las motivaciones que lleva una persona para cometer un delito mediante disfraz y que pueda considerarse un agravante de la pena. El disfraz no es más que aquella ocultación o desfiguración del rostro o facciones, de la apariencia exterior o de la indumentaria habitual del sujeto activo. Bueno, todos sabemos lo que es que una persona vaya disfrazada. Las motivaciones son los que determinan, además, si estaríamos hablando de una agravación de la pena o no. La jurisprudencia establece 3 requisitos a la hora de tener en cuenta. El primero de ellos es un requisito objetivo, es decir, ir disfrazado. El segundo requisito es un requisito subjetivo, que no es más que lo que en derecho llamamos dolo o intencionalidad o voluntariedad, es decir, disfrazarse con el objetivo de producir ese hecho delictivo. Y aquí es donde la sentencia explica claramente las dos motivaciones que llevan a una persona a disfrazarse para cometer el delito. El primero de ellos, y el más habitual, es producir una imposibilidad de poder determinar quién es la persona que ha ejecutado el acto, o sea, asegurarse prácticamente la impunidad o el difícil reconocimiento de la persona autora de ese delito. El segundo supuesto, menos habitual pero muy importante a tener en cuenta, sería aquella persona que se disfraza con el objetivo de poder producir el delito, poder asegurarse de acercarse a la víctima, por ejemplo. Os voy a poner 2 casos y los vais a entender fácilmente. El primero de ellos es aquella persona o aquel pederasta que se disfraza pues de un personaje infantil o de un superhéroe con el objetivo de acercarse a ese menor para poder llevar a cabo el hecho delictivo. El segundo de ellos podría ser, por ejemplo, aquel supuesto en el que un delincuente pretende acceder a un edificio público o a un edificio militar o a un convento y necesita vestirse de monja, de funcionario del ejército para poder acceder a esos lugares. Sin esa indumentaria, sin ese disfraz, difícilmente podría conseguir acceder a esos lugares con el objetivo delictivo que sea, bien robar o bien producir algún daño o producir algún atentado. En esos 2 supuestos estaríamos hablando de la intencionalidad, es decir, la voluntariedad de conseguir ese objetivo mediante el disfraz. Y el tercero es un hecho cronológico, es decir, tiene que estar disfrazado en el momento de producirse el delito, no disfrazarse a posteriori, no disfrazarse una vez se ha cometido el delito. ¿Por qué os digo esto? Porque es muy habitual que cuando se produce, por ejemplo, la diferencia sería entre el atracador que atraca al banco disfrazado con el objetivo de que no se le reconozca, o el atracador que una vez atracado el banco sin estar disfrazado se coloca una gorra o se disfraza con el objetivo de que no pueda ser identificado. En el primer supuesto estaríamos hablando de un agravante de disfraz, pero en el segundo supuesto no estaríamos hablando de un agravante de disfraz. Todas estas cuestiones son muy importantes y deben darse las 3 para que podamos entender que la pena se agrava con el agravante de disfraz. Porque, por ejemplo, os planteo varios supuestos. ¿Estaríamos hablando de agravante de disfraz cuando una persona que va disfrazada en carnaval se pelea con otra? Vaya o no la víctima disfrazada. En ese caso es una mera casualidad. Es decir, no se ha disfrazado con el objetivo de pelearse con otra persona. En ese supuesto, en el supuesto que se hubiera disfrazado con el objetivo de pelearse con una persona, estaríamos hablando de un agravante. Pero en el supuesto de que se ha encontrado en una pelea y da la casualidad de que va disfrazado, no estaríamos hablando de agravante. Agravante podría ser, por ejemplo, aquel agresor, que pasa muchas veces en la violencia de género, que se disfraza con el objetivo de acceder a la víctima, bien para que la víctima no lo reconozca, bien para que la víctima no pueda llamar a las autoridades competentes, o bien para que el círculo en el que se encuentra la víctima no sospeche de esa persona que va disfrazada, porque en el supuesto de que esa persona no fuera disfrazada se levantarían todas las alarmas. Entonces, dicho esto, espero que os haya parecido interesante y nos escuchamos el próximo viernes.